Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Diego Alberto Torres Mercado, estudiante del ITM de la Ingeniería Financiera de esta carrera. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que lo encontré en un portal asignado por mi instructor y es sobre la productividad en el sector extractivo minero energético en Colombia. Quise elegir este tema, me pareció interesante porque abarca mucho sobre la economía circular de nuestro país. La productividad en el sector minero energético en Colombia es crucial por su aporte al crecimiento económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera. Es como un pilar fundamental en la economía de nuestro país, a pesar de que enfrenta retos como lo son la caída de precios internacionales, que es algo que depende mucho este sector económico, como la informalidad también y la sostenibilidad ambiental, que son como puntos claves para tratar en este tema. Además, a partir de este tema vamos a como dar ciertos tips o cierta relevancia a lo que este sector le puede generar al país, a, a optimizar sus recursos y a fortalecer la rentabilidad financiera de este sector y de la economía de nuestro país. Aquí les hice como un pequeño recuento de todo lo que pude extraer del tema sobre el contexto global. El auge minero energético en el mundo tuvo un boom en los años 2000 y 2010, donde muchos países que tienen una gran demanda de este tipo de energías o de este tipo de minerales, como lo son China, India, Brasil y Rusia. Estados Unidos es un país que depende mucho de esta energía, pero no es un país que tenga como una capacidad de extracción o que sea muy rico en este tipo de minerales, por lo cual entra como en el sector de que necesita los bienes, este tipo de bienes para su consumo, pero no tiene la capacidad de producirlos. También tenemos el concepto de productividad, la relación de insumos versus productos, las medidas parciales, los múltiples factores, los totales, los factores de capital, de inversión, de tecnología y recursos humanos. Este, este texto que pude leer es de la Universidad ICESI y fue sacado en el año 2017 en Colombia. Hacía énfasis sobre los años 2013 y 2014 sobre cómo el crecimiento en este sector en Colombia generó múltiples empleos y hizo que el país creciera económicamente de una manera muy, muy importante. Se requiere integración empresarial y mayor competitividad. Yo aquí saqué ciertos, ciertas palabras de las cuales vamos a tratar. Productividad, relación entre el producto obtenido y los recursos utilizados. Competitividad, capacidad de una empresa o un sector para mantenerse y crecer en el mercado frente a otro. Me parece que esto es un tema muy importante porque cuando hay temas relacionados con la economía, con las finanzas, cuando son auges financieros a nivel mundial, muchas personas o empresas deciden empezar como a surgir en este tipo de sectores. En este caso en específico, en el sector minero y energético en Colombia, pero no todas las empresas tienen la capacidad como de sostenerse en el tiempo en este tipo de sectores, ya que son muy volátiles por, por los precios internacionales, por todo este tipo
de contraprestaciones o por todo este tipo de diversos factores que pueden influir de manera, digamos que adversa o de manera que les sirva como para su alza. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es algo que genera mucha controversia o es algo que siempre requiere como puntos de vista muy muy distorsionado, muy contrario, porque muchas personas, digamos, que defienden todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y tenemos claridad de que muchas de estas empresas no siempre hacen unas buenas prácticas ambientales en este tipo de sectores y lo que producen es a largo, a corto plazo, daños ambientales solo por obtener un bien propio por encima de un bien común. Se dice que la dinámica en Colombia entre el año 2012 tuvo un PIB nacional del 11% de crecimiento gracias a este sector. Tuvo una generación de empleo de 82.000 empleos en la primera década del 2000 y tuvo problemas de caída de precios internacionales, de minería ilegal y de retraso de licencias ambientales. Aquí es donde yo toco el punto sobre las licencias ambientales, sobre cómo empresas no tienen la capacidad como de obtener ese tipo de licenciamiento en el momento correcto para poder hacer uso de los recursos necesarios para el crecimiento de las empresas. También encontré muchas cosas muy interesantes sobre qué se entiende por productividad en el sector minero energético. La productividad se refiere a la relación entre los insumos utilizados, capital, recursos humanos, tecnología, materias primas y los resultados obtenidos en términos de producción. Un aumento de productividad significa que se logra mayor producción con los mismos recursos. ¿Cuál fue la importancia del sector extractivo minero energético en Colombia? En este sector aporta de manera significativa en Colombia un PIB nacional alrededor del 11% en el 2012. Se ve que gracias a este sector, gracias al auge que tuvo en su momento y que sigue teniendo por la gran demanda que hay a nivel mundial, este sector, digamos que aportó una gran parte al desarrollo de la economía en el país. ¿Cuáles fueron los principales resultados de este sector? Pudimos encontrar que entre la década de 2000 y 2010 entre los años 2011 y 2017, muchos países a nivel mundial y muchas empresas tuvieron una gran demanda y un gran auge de este tipo de minerales o materiales para la producción de muchos hidrocarburos, podríamos decir así, de muchos derivados de este tipo de materiales. Por ejemplo, nos encontramos con la medición y el análisis de indicadores financieros de productividad entre el 2010 y 2013, la técnica de análisis discriminante multivariado ADM y los resultados de comportamiento de creciente productividad y rentabilidad. Colombia, al igual que Sudamérica, como países como Brasil, tuvieron mucho auge en este tipo de sectores, se beneficiaron mucho de la gran necesidad o demanda de potencias mundiales como lo eran China y Rusia, o también de países que están en proceso de desarrollo como lo es la India. A pesar de esto, hay factores negativos que afectan este sector, que son la caída de precios internacionales, la demora en licencia, el incremento de costos en servicios e insumos y la escasez de servicios de innovación y la tecnología. Y también, ¿por qué es importante la productividad en este sector? Porque impacta directamente a la economía y a la rentabilidad, además la sostenibilidad del sector, a la mejora de los recursos para fortalecer las empresas y también impulsa a todo lo que tiene que ver a un crecimiento financiero y asegura múltiples múltiples empleos
a muchas personas en el país. Entonces, por eso me pareció un tema como muy importante a tocarlo. Además que hoy en día también podemos ver cómo las energías renovables o cómo todo lo que tiene que ver con la minería sigue dando un gran impacto en el país, sobre cómo sería bueno apuntarle de una manera más sostenible a este tipo de sectores, porque son sectores que de una u otra forma aportan mucho al crecimiento económico de un país y también a su desarrollo, donde en cada región que encontramos una empresa donde se encuentra este tipo de sector, se ve cómo se puede diferenciar el desarrollo y el crecimiento, sobre cómo podemos mejorar la calidad de vida, sobre cómo genera cantidades de empleo y sobre cómo es algo que con el pasar del tiempo aún sigue vigente y presente siempre y cuando se haga un uso adecuado y responsable de esto. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el tema. Recuerden que toda esta información fue sacada de, de un texto creado por la Universidad ICESI y muchas gracias, chao.